Verónica, me parecía interesante, quizá no todos y todas del otro lado saben qué son las TEL o los TEL. ¿Podés contarles qué son los trastornos específicos del lenguaje? Porque quizá muchas veces uno piensa en autismo y me parece, vos me corregirás, que es algo equivocado. Exactamente. Sí, sí, el trastorno del lenguaje es algo diferente al autismo. El trastorno del lenguaje es una dificultad, digamos, para comprender y hablar. ¿Sí? Algunos chicos tienen problemas para entender y hablar, otros tienen solamente problemas para hablar y pueden entender bien. Digamos, el momento o la situación en donde a veces se confunden los dos diagnósticos es en la primera infancia, a los 2 años, 2 años y medio, 3 años. Cuando un chico tiene lo que se llama un trastorno del lenguaje mixto, puede tener características que se parecen a las características de los chicos con autismo. ¿Por qué? Porque no entienden, no responden al nombre, se aíslan. Bueno, tienen algunas características que son similares a las de los chicos con autismo y ahí es donde se confunden, pero es un momento en la vida. Después son cuadros bien diferenciados, ¿no? Y bueno, y es una dificultad que viene como de fábrica, ¿no? En los nenes, algo que es así. Bien. Sí. Verónica, más allá recién mencionabas algunos de las primeras señales que pueden ver o de darse cuenta los padres, las madres, ¿a quién es importante recurrir en primera instancia? ¿Y hay alguna manera de medir, de cuantificar, por ejemplo, palabras que los chicos, los niños, las niñas no dicen a cierta edad que deberían decir y eso es una señal ya de alerta? Bueno, lo que dicen los libros y lo que dice la experiencia es que un chico de 2 años tiene que decir 50 palabras. Eso es ya una señal, ¿no? Y que más o menos entre los 2 años y los 2 años y medio los nenes aprenden a combinar dos palabras, aprenden a decir, no sé, mamá jugo, papá comer o papá auto, ese tipo de cosas están presentes a esa edad. Cuando un nene tiene menos de 50 palabras, ¿sí? O ninguna, ¿o no? A los 2 años ya eso es motivo de consulta. Pero también no es solamente el hecho de hablar. El hecho de entender es algo muy importante. El nene que, por ejemplo, cuando tiene 2 años, no puede seguir, digamos, no responde a su nombre o no puede seguir órdenes como cuando la mamá le dice, vení, tomá, llévale esto a papá, tráeme los zapatos, esas cosas que son comprensivas, digamos, tienen que estar presentes, las tiene que poder resolver un nene a los 2 años, ¿sí? Entonces es lo de hablar, por un lado, pero muy, muy importante es lo que se pueda comprender. Entre las dos cosas, entre entender y hablar, es mucho más importante entender, aunque, Bien. bueno, lo que quiera sean las palabras, ¿no? Bien, ahí me dispara una pregunta, Verónica, que cuando te veía algún flyer en relación al Día de la Concientización que va a ser el próximo 30 de septiembre, que hablan de TEL, trastorno específico del lenguaje, y TDL, que es desarrollo. Digo, ¿tiene una incidencia más allá del lenguaje, el trastorno en, por ejemplo, la conducta? Uno puede ver que el niño, la niña se porta mal, podríamos decir de alguna manera. Sí. ¿En qué influye además en el desarrollo? Esa era la pregunta. Ahí está, perfecta, buenísima la pregunta. Esto que vos decís de TEL y TDL en realidad es lo mismo. En realidad es un cambio de nomenclatura que hay ahora porque antes se pensaba que el TEL, trastorno específico del lenguaje, era solo una dificultad del lenguaje sin ninguna otra consecuencia en otros aspectos. El correr del tiempo, las investigaciones, los casos clínicos y demás demuestran que el chico con trastorno, el ex trastorno específico del lenguaje, en general tiene otras cosas más. Muchas veces hay problemas de conducta, otras veces hay problemas de socialización, otras veces hay problemas de aprendizaje, es decir, no todos tienen todo, pero se presenta acompañado de otras cosas. Entonces se quitó la palabra específico, porque no es específico, hay afectación de otras áreas, y se dejó trastorno del desarrollo del lenguaje como la nueva nomenclatura. Es así, eso es lo que pasó, y lo que sabemos es que un trastorno del lenguaje no tratado a tiempo o un trastorno del lenguaje fuerte en donde se ve muy afectada la comprensión y demás, en general lo que hace es producir repercusiones en el largo plazo.
¿sí? Ujú, ujú. Percepciones que se manifiestan mucho en el aprendizaje, mucho en la socialización y pueden llegar a alterar el curso de la inteligencia, ¿sí? En el largo Bien. plazo. Ujú. Es importante, ¿qué es importante hacer cuando se detectan alguna de estas señales? ¿A quién recurrir? Bueno, en principio a una fonoaudióloga especializada, ¿no? O a un neurólogo, ¿sí? Ujú, Normalmente el camino es de a dos. Ves a uno y ves al otro, ¿no? O antes a uno o al otro, pero ese es el camino. El diagnóstico y la intervención precoz es fundamental, ujú, porque, bueno, como ya sabemos, el cerebro de los nenes chiquititos es más plástico que el de los mayores. Y ujú. entonces, cuanto antes uno intervenga, más posibilidad de normalizar. Bien. Verónica, vos trabajaste o has trabajado específicamente, corregime si me equivoco, en la influencia que han tenido en los últimos años las pantallas en los niños, en las niñas. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, Y, sí, sí. y a raíz de eso, ¿ha habido un aumento? ¿Has notado aumento en los trastornos específicos del lenguaje con el crecimiento o la llegada de mayor cantidad de estos dispositivos a los hogares? Bueno, no sé si de los trastornos específicos, porque para tener un trastorno específico es como que hay que tener un chip un poquito distinto en el cerebro, ¿no? O sea, como que uno ya viene con una dificultad de base, ¿no? Como con una Ujú. falta de habilidad, como que no tiene habilidad para la música o algo así. Bien. No sé si en los trastornos específicos, pero sí en dificultades en la comunicación, sí, sí, sí. Las pantallas generan problemas en la comunicación. Y eso está comprobado, o sea, no es que lo diga yo, está documentado por muchos estudios que han hecho neurocientíficos en Europa y en Estados Unidos y demás. Los nenes chiquitos no pueden usar pantallas hasta los 5 años, porque Ujú, altera su comunicación, alteran sus relaciones sociales y alteran los mecanismos de la atención. O sea, como que se ujú, formatea mal el sistema. El lenguaje es ujú. algo que se aprende en contacto con otras personas, no con una máquina. La máquina te puede enseñar la forma, los colores, los números en inglés, en chino, lo que quieras, pero no tiene la misma calidad ni el mismo formato de lo que es una interacción social. Entonces, sí está comprobado que hacen mal las pantallas. Vemos cada vez más pacientes con dificultades de comunicación que están pegados a las Ujú. pantallas y posterior a la época de la pandemia ha subido enormemente la cantidad de consultas porque los chicos, lamentablemente, como no se podía hacer otra cosa, estuvieron más que nunca expuestos a los dispositivos electrónicos. O sea que sí vemos cada vez más chicos con dificultades en la comunicación, pero también es verdad que sacándole las pantallas y dándole pautas a los padres, esos nenes revierten la situación, más o Bien, menos. ahí cuando dijiste, bueno, la recomendación es que hasta los 5 años no estén expuestos a las pantallas. ¿Es una exposición total o estamos hablando de que se puede usar muy poco? No, la Organización Mundial de la Salud lo prohíbe, o sea, no es una Ujú. prohibición mía. La Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 5 años, cero pantalla. O sí se puede la tele sí, 2 horas Bien. por día, más o menos, tampoco las 24 horas. La televisión sí, pero ni tablet ni teléfono. Y Eh, después de los sí. 5 años, lo que se permite es 45 minutos por semana, o sea Ujú. que poquito también. No Eh, pasa en la realidad, pero sí, es esa la recomendación. Sí. hay una cifra? ¿Tienen ustedes una cifra de los últimos años? ¿Cuánto han crecido las consultas? No, yo no tengo una estadística personal de cuántas son las consultas. Sí, lo que te puedo decir es que los fonoaudiólogos no damos abasto. Y los que Ujú. hacemos lenguaje no damos abasto, y hay chicos que dan vuelta y peregrinan, no sé, meses y años algunos para conseguir atención. El otro día me Ujú. pasó con un paciente que yo lo diagnostiqué cuando era chiquito, cuando tenía 4 años, con un trastorno específico del lenguaje. Yo en mi consultorio no tenía disponibilidad, no tenía lugar para tomarlo, y volvió 3 años más tarde sin haber conseguido nunca tratamiento. Y Ah, qué ahora, bueno, increíble. ingresó, Ujú. pero 3 años esperando. Qué increíble, qué increíble. ¿A qué atribuís esto? A que se conoce poco sobre los trastornos? ¿O a qué? No sé dónde lo explicas. ¿O que hay pocos profesionales, digo? Hay pocos profesionales, sí, porque bueno, la gente ha dejado de estudiar fonoaudiología en Ujú, los últimos, no sé, 15 años, una cosa así. Entonces, claro, antes
hace 30 años atrás, en la Universidad de Buenos Aires se recibían 300 alumnos por año, y hoy se reciben 50. Y tenemos, no sé, 10 veces más de pacientes de los que había en aquella época. Entonces Claro. estamos iniciando una campaña a nivel nacional para difundir la profesión, porque bueno, cada vez hacemos más falta y bueno, y no hay suficiente cantidad. Pero bueno, es un problema social, digamos, sí. Mencionaste en una de tus respuestas al pasar la incidencia negativa de la pandemia en este tipo de trastornos. Veía un informe que realizaron en España, no sé si aquí en Argentina se hizo alguno similar, sobre específicamente la incidencia negativa que ha tenido el uso de barbijo para los niños y niñas de 2 años, o por ahí ver al adulto o a la adulta con un barbijo. ¿Se puede, primero, ¿hay en Argentina algún estudio sobre esto? ¿Qué nos podés decir? No que yo sepa, no conozco ningún estudio en este sentido, y bueno, la pandemia incidió negativamente, no sé si en todos los chicos por igual, pero en los de algunas franjas en particular, sí, les hizo bastante daño. Los nenes que están entre, o que en el momento, en el año de la pandemia más dura, digamos, ¿no? Del aislamiento más duro, estaban entre el año y los 2 años, 2 años y medio, esos chicos se vieron bastante afectados, y los que estaban haciendo primer grado también. O sea, son pocos los que aprendieron a aprender a leer y escribir durante la pandemia. ¿Sí? Los afectó, esos son como los grupos más marcados digamos, de dificultad. Es lo que yo veo a nivel clínico, ¿no? Bien. Y Y esto después tiene... los que tenían alguna Sí. dificultad, los que tenían algún trastorno del lenguaje, que por a lo mejor tenían 2 años, 2 años y medio, que ya vienen con esta dificultad, con esta falta de habilidad, y esos chicos tendrían que haber empezado tratamiento a los 2 años y medio de pronto, y con el tema de la pandemia se atrasaron 1 año y medio, entonces están empezando ahora con 4, los que tenían que haber empezado 2 y medio, y eso es algo, digamos, no bueno a futuro, porque se perdió un tiempo muy rico. Pero bueno, así, no se podía hacer otra cosa. Sí. Bueno, más allá de lo específico de no haber tenido clases presenciales, de la sobreexposición a las pantallas, hablando específicamente de la pandemia, el uso del barbijo de un adulto a la hora de el niño o niña aprender a las palabras, aprender a comunicarse, ¿influye también negativamente? Usamos barbijo, usamos máscara. Usamos máscara transparente. Bueno, Pero y recuerdo así que, sí, es como más o recuerdo que la menos recomendación... conservar habitual. Yo recuerdo acá, Verónica, que cuando había comenzado las clases presenciales, a las docentes, acá en la provincia de La Pampa específicamente, se le pedía, además de la máscara esa que señalás, el uso de barbijo. Claro, puede ser. La verdad que no te sé decir, calculo que no será algo bueno, porque nosotros necesitamos ver la cara de los demás y demás, pero en el uso corriente, en mi trabajo corriente, lo que yo uso no es barbijo, sino máscara, y bueno, uno trata de conservar el formato más parecido a la realidad posible. Te hago la última, te agradezco Por mucho. otra parte, trabajar. Claro. No. Te hago la última y te agradezco mucho tu tiempo, muy, muy interesante. Me quedan varias cuestiones, pero me quedo sin tiempo. Al principio te había mencionado el tema del autismo. ¿Cómo es específicamente los trastornos específicos del lenguaje, la incidencia poblacional en relación al autismo? ¿Hay números a nivel nacional? No, a nivel nacional no, pero sí a nivel internacional. Digamos, son dos patologías bastante frecuentes. El trastorno del lenguaje es más frecuente que el autismo. Igualmente el autismo ha crecido enormemente en su tasa de frecuencia. Antes vos tenías, hace 30 años atrás tenías un chico con autismo cada 1000, y ahora tenés uno cada 59. Interesante, 59, interesante y dato. hace 30 años uno para 1000. Y tiene más Sí. incidencia que el autismo. Y el trastorno del lenguaje tiene más incidencia, es el 7% de la población infantil, o sea, 7 de cada 100 tienen trastorno del lenguaje. Y el autismo es 1 en 9, o sea que es más frecuente el trastorno del lenguaje, siempre mucho más común, tanto una cosa como la otra, en varones que en mujeres. La proporción es 4 a 1.
Bien. Por cada 4 varones, una nena, con cualquiera de las dos cosas. Bien. Verónica, te quiero agradecer mucho tu tiempo, muy, muy interesante, ha sido muy, muy clara. Te quiero agradecer de parte de todo el canal cooperativo estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto.